Encapuchados tiran la puerta de Palacio Nacional. Encapuchados que estaban en la manifestación de los 43 padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a ir a esta entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva al abogado de los padres de Ayotzinapa, donde estuvo el escritor y periodista Epigmenio Barra. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos. Escribes hoy sobre, dices, guerra sucia contra la democracia, pero antes de eso, y no podemos dejar de tocar el tema porque lo hemos manejado en muchas ocasiones, hemos discutido y a veces de manera muy acalorada. Ha sido una sorpresa para mí, para nosotros, la protesta de estos 10 días de padres y representantes del movimiento de Ayotzinapa, y hace unos momentos aquí Vidulfo Rosales y uno de los padres diciendo: el presidente López Obrador traicionó al movimiento. Lo dicen al final del gobierno del presidente López Obrador. La verdad entiendo que se pronuncien así, y respeto muchísimo la opinión tanto de Vidulfo como del padre que aquí está, Bernabé. De Bernabé. Yo, como tú sabes, he estado muy atento a Ayotzinapa todas las noches de entre jueves y domingo. Hago el llamado pase de lista del 1 al 43 y lo seguiré haciendo. Y he estado insistiendo en la perversidad de personajes como Cerón, que para desaparecer a 42 aparecen los restos de uno. Y he estado cerca del proceso de investigación, tratando de acompañarlo en la medida de mis posibilidades y de que incluso me deja. He filmado reuniones de los padres con López Obrador porque considero que son parte de la historia. Y he estado atento a todo lo que sucede con Murillo Karam, con Tomás Herón. Sí. No me refiero a ti, sino a que ellos dicen el presidente López Obrador traicionó al movimiento. Sí, pero te decía mi posición, ¿dónde he estado? Desde ahí considero que se ha hecho un esfuerzo, que hay un ex procurador preso, un ex procurador general de la República. Pienso que hay obstáculos judiciales tremendos. A mí personalmente no me gustaba el fiscal anterior. Tuve desencuentros con él graves en el terreno, porque cubriendo una vez en la barranca de la carnicería, dijo: nadie filma, luego hablaré con la prensa y luego hacen sus aspectos. Y le dije: perdón, esta es la historia. Lo que la cámara registra es la historia. Y me parece que esa visión también preñó la investigación. Respeto mucho al GIEI, estuve también cerca del GIEI, y me parece que hicieron aportes sustantivos, pero que sin embargo en el último informe, que sustentaba con informaciones obtenidas mediante inteligencia muchas de las aseveraciones, se pronunciaron por el debido proceso y ciertos requisitos legales que podían haber impedido incluso la captura de los militares, que están en prisión. Ya los habían soltado, ya los volvieron a meter. Yo digo que es un trabajo que hay que continuar, con todas las rispideces del mundo. Yo escuché a uno de los padres decirle: presidente, míreme a los ojos, no me tenga miedo. Y vi a López Obrador decir: no le tengo miedo, estoy tomando nota de lo que usted dice. Y responderle punto por punto. Entonces, me da pena, como mexicano y como hombre que ha seguido esta causa, esta distancia, porque considero que el gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo dentro de sus posibilidades para desentrañar este entuerto, que es resultado de una operación gigantesca de Estado de encubrimiento. No digo que el Estado haya perpetrado el crimen, digo que hubo elementos del Estado, de los 3 órdenes de gobierno, que estuvieron involucrados en el mismo por acción y por omisión. Y digo que hubo después una operación de encubrimiento. Apaguemos el asunto. Y eso ha sido tan exitoso y fue tan compleja y tan grande que desentrañar la verdad es terriblemente complicado y que no hay una noticia buena que entregar. En este caso difícilmente habría una noticia fuera la que fuera. Y me quedo también con algo que nos dijo Vidulfo,
instalaron un plantón en el Zócalo, sabían que ese plantón iba a coincidir con el mitin del viernes de Claudia Sheinbaum, y dijo, las bases de Morena se acercaron y fueron solidarias y cariñosas con nosotros. No hubo una sola persona, así dijo, de la élite de Morena, que se acercara a decirnos buenas tardes. Vidulfo Rosales, aquí hace 25 minutos. Hay una razón. Yo no sé las motivaciones de la gente, pero entiendo que hay una razón de fondo. ¿De quién? De fondo de cualquier dirigente de Morena, incluso de Claudia Sheinbaum. Acercarse podía haber sido considerado un gesto electoral. Y podía haber sido considerado por algunos de los presentes en el plantón como una ofensa. ¿Para qué prestarse a eso? ¿Para qué? Es lógico. Es un mitin electoral, el inicio de campaña, te acercas con los padres, está la foto de la prensa y terminas siendo instrumental para la política electoral. Entonces es respeto también. Claudia no los mencionó por respeto, ahí estaban. Y cierto, las bases de Morena, yo me considero parte de ellas. Y también de la élite. Y de las dos puede ser. Bueno, conocemos tu historia con Morena, también eres base, pero también eres élite. Pero pertenezco al Consejo Nacional en mi condición de consejero emérito y yo no quise acercarme por esa razón, por respeto. Y hubo un respeto enorme, no hubo ni una sola fricción, entre otras cosas, porque no hubo ningún intento de aprovechamiento político. Y respeto y agradezco a las madres y padres de los 43, que por otro lado también tuvieran extraordinaria corrección política. El viernes. Convivieron dos movimientos que son en el fondo lo mismo. Las grandes marchas de Ayotzinapa, las masas que acompañaban esas marchas, estaban en el Zócalo también. Es el mismo espíritu, la misma gente. Bueno, yo los he visto. No, de acuerdo. Pero hay algo que al final de este gobierno lleva a Vidulfo Rosales. Y Vidulfo Rosales ha sido el portavoz desde que conocimos al movimiento de Ayotzinapa el día de hoy, que dice el presidente López Obrador nos traicionó. Me parece que es duro, respetable, pero no es certero. Manuel. Sí, pues ahí me quedo con la inquietud, señor, porque finalmente se va a acabar el periodo del presidente López Obrador y el tema no parece que vaya a quedar resuelto en los términos planteados al origen, en esta idea que hemos cuestionado siempre de los jóvenes tienen que regresar a sus casas, cosa que es bien complicado, y con esta idea de una propuesta truncada del gobierno de quizás sí querer resolver el caso. No se va a poder. Pues mira, hay militares presos, está un procurador general de la República preso y se está esperando la extradición de la pieza clave. Porque hay dos crímenes simultáneos. Extradición solicitada desde hace tiempo por el gobierno mexicano y que ya no depende del gobierno mexicano. Claro. Aunque Vidulfo dijo siendo que no están haciendo todo el esfuerzo que debían. Pero bueno, ya no es una decisión del gobierno mexicano. Yo pienso que se está haciendo todo el esfuerzo, pero que es muy compleja la situación porque este hombre está protegido por las grandes empresas de tecnología y de armamento en Israel. Y por el Mossad. Eso es cierto. Y entonces, porque ¿quién grabó la conversación entre él y Alejandro Encinas? Fue el Mossad. Entonces, hablemos claro. En la medida en que Cerón se ha traído a México, sometido a investigación, interrogado, careado con los responsables, se podrá comenzar a desmontar el segundo crimen. Dos crímenes simultáneos. Uno, la desaparición. Dos, el encubrimiento y la distorsión de los hechos. Para mí, son tan responsables del crimen quienes los desaparecieron en el terreno como los desaparecieron en los medios. En los medios y en la política y en los tribunales entorpecieron la investigación al grado de que muchos de los criminales quedaron impunes. Y luego unos fueron asesinados, otros se fugaron. Pero esa es la realidad como yo la veo. Está muy difícil. Está muy difícil. Vamos a nada más. Nada más de esto, nada más. Lo siento mucho, yo creo que se hará un esfuerzo, se seguirá haciendo un esfuerzo. Y es vital presionar a Israel para que mande para acá a Tomás Herón. Vital. No puede Israel. Lo que se pueda presionar a Israel. No debe ser gobierno. Presionar a Israel. Yo creo que también nosotros tenemos que pasar a otra fase de presión popular para decirle a Israel no.
No protejas a un torturador. Porque ahí él tiene las llaves que abren muchas de los recintos cerrados a piedra y lodo por el viejo gobierno. ¿Cambio? Cambio. Cambio de tema. Me llama la atención, lo escribes hoy en el artículo y además nos reporta Sofía aquí en la redacción, que lo mencionaron también en la conferencia mañanera. Toman como un ejemplo de lo que llaman guerra sucia en esta campaña, unas declaraciones o un texto de Jorge Castañeda. ¿No viste las declaraciones? Vi las declaraciones, leí el texto de Jorge Castañeda, creo que del lunes, en Nexos, y pues, es un artículo. Es un artículo de que... los 100 que se han publicado. Sí, pero es un artículo de uno de los ideólogos más connotados del conservadurismo. ¿Con qué peso Yo creo que tiene un peso importante. ¿Entre quiénes? Tiene un peso importante, sí. Y también lo que describe es un poco lo que está sucediendo. Entonces yo hago un recuento y digo, me parece a mí, y me valgo de Ramón del Valle Inclán, que en Luces de Bohemia establece un género que se llama el esperpento, que es la deformación grotesca de la realidad. Me parece a mí que bastaron solo unos cuantos discursos, un ritual, unos bailecitos y un programa esbozado que es una mezcla para conformar el esperpento de Xóchitl Gálvez. No es un insulto, es una descripción. Me parece que es un esperpento, que es una mezcla grotesca. ¿Qué es un esperpento? Ella. Es un personaje de la realidad deformada. Ella, la candidata, ¿quién? La candidata, el personaje. El personaje de Xóchitl Gálvez podría estar en Luces de Bohemia de Valle Inclán, en esta descripción grotesca, acusadamente grotesca, de la realidad española de aquellos tiempos. ¿Qué hizo Xóchitl para merecer todo? Semejante descripción. Todo, desde pincharse el dedo, hasta salir con veladoras, hasta bailar, hasta ofrecer... En Fresnillo, hasta ofrecer... Fresnillo, Zacatecas, a medianoche. Pincharse la sangre, pincharse los dedos, pincharse el dedo y hacer un pacto de sangre, que es un ritual. Mira, los oficiales de la SS juraban con sangre. Ir a Fresnillo, Zacatecas, donde se ha derramado tanta sangre, a firmar con sangre un pacto. Y eso no fue en Fresnillo, lo de la sangre. Eso no fue en Irapuato. Sí. Fue en Irapuato. Bueno, donde nació el Yunque. ¿Fue en Irapuato o en Irapuato? Aguascalientes? A ver si está por ahí. A ver si está por ahí Marcos. Fue en Irapuato. Fue en Irapuato. Me pareció casi un mensaje subliminal ahí donde nació el Yunque, en Irapuato. Pero la combinación de factores. Me parece que bastaron esas pocas horas de campaña para dejar claro que el personaje no tiene con qué aproximarse críticamente a Claudia Sheinbaum. Y que ante la derrota, lo que viene es lo que anuncia Jorge Castañeda. Un artículo y un comentario. Es un llamado y está frente a quien lo dice. ¿Un llamado de quién a quién es? Es un llamado, es una descripción de lo que viene. ¿Qué está pasando? La mayor operación digital de la historia. Milenio la ha desmontado. Los últimos 2 artículos importantes de Milenio son muy interesantes, sí. Vale la pena leerlos, vale la pena acercarse a Julián Atilano, que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vale la pena acercarse a Julián Macías, que está en España en pandemia digital. Hay documentación suficiente sobre la gran operación digital contra López Obrador. ¿Documentación suficiente? Un trabajo de Milenio de una parte. Perdón, y te acabo de mencionar a Julián Atilano. Sí, me puedes mencionar más. Pero, a ver, pero no los descalifiques. O sea, tus fuentes, yo no descalifico, pero reviso tus fuentes. Pásale, Marco. Un artículo de Jorge Castañeda, un par de buenas notas de Milenio y un trabajo de un señor, de un especialista. Perdón. Esas son tus fuentes. Perdón. Esas son tus fuentes. Este es un artículo de opinión. Sí. Yo no son mis fuentes. Yo lo que te estoy diciendo, Ciro. Esas son tus fuentes en tu artículo de opinión. No, yo analizo lo que Jorge Castañeda dice, lo considero un connotado ideólogo del conservadurismo, lo considero del conservadurismo, sé que sus ideas han sido importantes para la configuración del proyecto Jorge conservador. Castañeda dejó el gobierno de lo que tú llamas el conservadurismo en 2003 y nunca regresó. Es uno de los críticos. Ideólogo. ¿Qué quiere decir ideólogo para ti? Es más duro que tú
en la crítica a lo que llaman la guerra de Calderón. Fue hostil todo el tiempo con Enrique Peña Nieto. ¿Dónde está la consistencia en que es uno de los grandes ideólogos del conservadurismo? Jorge Castañeda, fuera del gobierno del conservadurismo desde 2003. Enfrentado, tiene que estar en el gobierno, tiene que estar en el gobierno para ser una de las fuentes de la que abreva la derecha. Estuvo en el gobierno hasta 2003. De 2006 al día de hoy, es uno de los críticos más severos, más duros, es más duro que tú, en el tema de Felipe Calderón. Y es uno de los ideólogos. Veo mucha inconsistencia en ese análisis. Bueno, perdón. Ahora, nada más precisión, porque sí somos periodistas. Marco Silva. Ustedes sí son periodistas. Ustedes sí son. No lo digas así, Ciro. No te pases. No me paso de qué. Me paso de qué. Me paso de qué. Porque sí somos periodistas. Citamos fuentes. Marco Silva estuvo. Marco Silva estuvo en el primer minuto en Fresnillo, a ver cómo fue el tema de la gota de sangre, Xochitl Gálvez, y en dónde fue. Corregí y dije en Irapuato. Me dijiste no fue en Irapuato. De la mano izquierda y firma un compromiso con lo que ella dice, lo más importante que tengo, que es mi sangre. El compromiso básicamente es que no va a cancelar los programas sociales. ¿Por qué lo hace? Después yo hablo con la candidata, porque todo el tiempo la han estado señalando de que va a hacer algo que ha negado 1000 veces que no va a hacer. Oye, ¿pero por qué con sangre? Le pregunto a la candidata. Pues así se hacían los pactos en mi pueblo. ¿A poco tú nunca saludaste con saliva a un buen amigo tuyo? Bueno, eso es lo que dice ella. Bueno, eso es lo que pregunto y obtengo una respuesta de primera mano. Eso es lo que dice ella. ¿Eres periodista? No. ¿Cómo se llaman su juramento con Hitler los oficiales de la SS? ¿Eres periodista o historiador? ¿Cómo se formó? Yo estoy... El periodista tiene que tener también noción de historia, ¿o no? Noción de historia. Tiene que conocer la historia, no dar puntadas de historia. No dar puntadas de historia y buscar metáforas forzadísimas todo forzadísimas. El tiempo. Dime tú. ¿Sabes qué es forzado? Jorge Castañeda, ideólogo de la derecha. ¿Sabes qué es forzado, Ciro? ¿Sabes qué es extraordinariamente forzado? Y de eso hablo en mi artículo. Hablo de los trucos publicitarios. ¿Qué es pincharse con sangre y jurar con sangre? Es un truco publicitario que, digo yo, es extraordinariamente desafortunado porque remite a rituales propios de... Te remite a ti. A mí y a mucha gente. Y a mucha gente. A quienes hemos leído, Ciro. Muchos aquí hemos leído. Marco ha leído mucho. A quienes conocemos la historia de los grupos de ultraderecha. A esta afición por la sangre. A esta cosa de juramos y mezclamos nuestra sangre. ¿Qué fue? ¿Con un alfiler? ¿Con qué? Bueno, en realidad casi que tuvo que hacer presión para que pudiera anotarse. Pues sí, ni modo que se cortara. En un hecho sangriento. Ni modo que se cortara. El hecho simbólico, yo lo que digo, y vamos al fondo, que en sus discursos, en sus propuestas, en sus acciones y con sus trucos, lo que ha configurado es un esperpento. Y lo hago citando a Ramón del Valle Inclán, que es un género literario y es una manera de observar cómo la realidad se deforma y se vuelve grotesca. Y digo que la señora parece una mezcla entre Felipe Calderón y Javier Milei, entre Vicente Fox y ¿cómo se llama? Nayib Bukele. Promete un poco de todo. Promete guerra y promete los programas sociales. ¿Cuál guerra? ¿Dónde hubo una? En los discursos del viernes, ¿dónde se escuchó la palabra guerra? Textual. A ver, se acabó la cortesía con el narco. Con los delincuentes, con los criminales, con los criminales, ¿no? Ciro, buenos días. Esta es la información. El presidente López Obrador ha traicionado al movimiento, a los padres y a todos los mexicanos al claudicar en su deber con la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguraron por la mañana Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos, y Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Dijeron que desde septiembre, cuando la investigación tocó fibras sensibles en el ejército, la investigación se ha ido en picada. Agregaron que el gobierno de Evelyn Salgado es un gobierno frívolo y superficial que ha permanecido indiferente al caso Ayotzinapa y ni siquiera ha recibido a los padres. Pues hay un enojo, una molestia de parte de los padres de familia. Consideran que se ha traicionado el movimiento. Consideran que el presidente ha claudicado de su deber en la investigación. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador es que seguir en este debate estéril en el tiempo que le queda y ya no hacer nada en la investigación. El gobierno pretende dividirnos. No el de Evelyn Salgado. No, el de Evelyn ha permanecido indiferente totalmente hacia la problemática, como si los 43 no fueran de Guerrero, como si ese hecho no hubiera sucedido en Iguala. Entonces,
un gobierno frívolo, un gobierno que atiende otras cuestiones superficiales, menos los temas torales como es la violencia y el caso de Ayotzinapa. Cerrar el tema, los hechos de cómo arrancó la campaña de Xóchitl Gálvez, primer minuto en Fresnillo, vimos tu crónica el viernes en la noche, creo que muy buena, y luego cómo se dio ese momento en Irapuato. Yo tenía la duda si había sido en Aguascalientes. No, fue en Irapuato, fue la tercera, la última de 3 escalas que hizo en esa zona del país la candidata, y a la pregunta que usted hacía, pues básicamente contestarle, Pigmenio, que pues yo como reportero me remito a los hechos que se dan en ese momento, yo le consulto a la fuente directa esto que ahora les comparto, en una llamada telefónica es por qué hacer el pacto, y pues después ya le toca a otras plumas y otras mentes hacer estas relaciones con otros momentos históricos, ¿no? De la misma manera en que usted valora la opinión. De la misma manera en la que usted valora tener la cámara en el momento en donde está, y no está quizá en ese momento haciendo, digamos, análisis de gramática visual, sino está levantando la imagen del momento, pues yo como reportero tomo la libreta y el lápiz y hago exactamente lo mismo. Yo no juzgo tu trabajo, al contrario, yo me nutro de tu trabajo. Que cuenten que hizo eso me da pie a mí para decir, es un truco que no le funcionó. Y es un truco que a mí me remite a prácticas odiosas. Y si veo sus discursos y veo a una mujer que dice, yo defiendo los programas sociales, y milita en los 2 partidos que votaron contra los programas sociales, y veo declaraciones suyas en las que afirma que hay en el pasado que hay que suspender porque la gente debe trabajar y ganar su tal. Entonces digo, por lo menos es incongruente, por lo menos. Milita en el PRI, milita en el PAN, que consideran limosnas, que consideran los programas sociales clientelares, y se saca sangre para jurar que los va a defender. Ella votó por los programas Lo sociales. menos que puedo decir, sí, pero es la banderada de 2 partidos que mayoritariamente... Que no milita, que es la candidata. Bueno, pero no milita, pero es la abanderada del PRI y el PAN. Aquí y en China, ante el Instituto Federal Electoral, esa es la bandera que defiende, la de quienes votaron contra los programas sociales. Esa es la realidad. A mí lo que me parece es que este personaje, con estas contradicciones, acusa, se vuelve un esperpento, una figura grotesca que es una mezcolanza, por un lado. Y por el otro lado de lo que hablo en el artículo, es que al ser tan fallida la candidatura y precipitarse, a mi juicio, la debacle, la guerra sucia es la opción. Y la guerra sucia, en este caso, es el go negative del hombre de la jola enchilada. Ese go negative, sí, ese go negative, que dice, según el manual hay que hacerlo. Ya lo están haciendo. Se va a volver más radical, más pernicioso. Y siento la tentación en la derecha conservadora, ante lo que se aprecia como una inminente derrota, como de patear el tablero. Ellos no lo aprecian así. Lo de fallida candidatura lo sabremos la noche del 2 de junio, la mañana del 3 de junio. Yo digo que bastaron unas cuantas horas para saber de qué pasta está hecha, y está hecha de muchas pastas. Y hay muchas inconsistencias en su discurso, y esas inconsistencias la hacen no empatar. No siento un proyecto de nación. No siento un proyecto de nación, no siento fuerza. Y lo que veo del otro lado es que pese a las etiquetas en Twitter, a los miles de líneas ágata escritas, a los reportajes, a las opiniones, uno, no cae la popularidad, la aceptación de López Obrador, ni se lastima la relación con Washington. 2, Claudia mantiene ventaja en las encuestas, sustantiva, no una ventaja menor. Una ventaja sustantiva. ¿Le va a alcanzar a Xóchitl para aproximarse siquiera críticamente a Claudia? No lo creo. Y como eso, pienso yo, lo aprecian también quienes la impulsan para la presidencia, la desesperación, la rabia y el apelar a cualquier instrumento, y lo describe muy puntualmente su discurso Jorge Castañeda. No lo hace, ¿eh? Ella no, Entonces, ella no, porque la mantiene, sí toma elementos. Ella no habla del narcopresidente, pero sí mucha gente en su entorno y lo utiliza y dice, se acabó la cortesía con el narco. Los abrazos. No dijo el narco, lo infiere, los criminales. lo puedes inferir de su discurso, y ese es el truco. Es al revés, yo creo que ha sido, el a mí me problema, Ciro, sorprendió es que la suavidad de su discurso. La señora no prende, por un lado,
Por el otro lado, lo que estamos viendo son prácticas que son indeseables en un proceso democrático y que ya fueron denunciadas, te lo dije la vez pasada, en los Estados Unidos con la elección de Trump. La intromisión, el uso masivo de redes sociales, y se acusó a Rusia y se abrió una investigación del FBI de hacer uso de eso. ¿Aquí ya lo denunció alguien? Aquí hizo Mario Delgado una denuncia ante el INE. Denunciaron ya. ¿Sí? Bueno, avisaron que denunciaron. No sé si se presentó la denuncia, pero no la he visto y no la han enseñado. Nosotros, a mí me parece, a quienes estamos de este lado de la prensa, a quienes opinamos, nos toca, más que presentar una denuncia cuyos elementos no tenemos, es exhibir. Pregunto si ya el equipo de Claudia Sheinbaum o Mario Delgado presentaron. Yo llevo casi 10 años en Twitter. No había visto, salvo en casos comerciales, estrictamente comerciales, de lanzamientos mundiales de productos o de películas, una operación coordinada de esta duración. Y la ¿Cuál es la narcopresidente? La de narcopresidente. Y con este nivel de impresiones y de impactos. Sí es una campaña, sí hay troll centers, sí hay bots trabajando. ¿Del otro lado no hay? De este tamaño, de este tamaño. Entonces Tú ves una etiqueta. problema de tamaño. No, perdón. No, esta es una no de operación. forma de manejarse en las redes. No, Ciro, es un problema de estrategia y de definición de lo que es la democracia. Pero no hay bots. Esto no es en democrático. el gobierno del presidente López no Obrador, hay aparatos no hay así. bots. No. Sí los hay, no de ese tamaño. No lo sé. Lo que sí veo en la red es que no veo rastros en la red de una operación digital similar. ¿O tú los ves? No sé, Bueno, te lo he dicho, no soy un analista insisto, de pero redes, no se necesita ser un analista. No tengo el conocimiento, los instrumentos. Basta seguir las redes sociales para saber de la creación de etiquetas con este volumen y esta continuidad. Depende y este de qué impacto. lado sigas las redes sociales, porque si las sigues para otro lado, las golpizas también son. Estoy hablando de etiquetas, es decir, de lo que se llama tendencias. Las tendencias se impulsan con mensajes, por la frecuencia y cantidad de mensajes. Estoy hablando de una operación, te digo, llevo 10 años en Twitter. Sí. En 10 años, salvo casos excepcionales de lanzamientos internacionales de productos, no he visto jamás una campaña tan masiva, tan orquestada y tan Vamos a ver multiplicada. si además es exitosa. ¿Algo más, Marco? Nada más, Ciro, sobre lo que viste allá. Nada más. ¿Algo más que preguntarle a Marco? No, insisto, yo no cuestiono tu trabajo, me nutro de tu trabajo. De quienes narran la campaña de Xóchitl, extraigo las conclusiones que aquí tengo. Analizo sus propuestas, veo las inconsistencias de su discurso, veo las imágenes de su actuación. Y digo, no funcionan ni las gracejadas, ni los rituales, ni los bailecitos. Ni funciona esta mezcolanza de propuestas que van de la Madre Teresa de Calcuta a Felipe Calderón. Ya le tocará a la candidata ir explicándose, porque lo hizo incluso ese mismo viernes. En Fresnillo, Zacatecas, antes de que entrara al hotel, hacia la 1:50 de la mañana, todavía se le pudo hacer una pregunta respecto a esta propuesta de una cárcel altamente tecnificada. Entonces creo que se va a ir explicando, al menos, no sé, no me interesa de manera personal, pero uno como reportero se acerca y vuelve a hacer las preguntas. Yo lo que usted digo, no crea, compañero, usted registre. Exactamente. Yo Registra y cuente. Lo que digo es que mientras más explica, más enreda. De eso se trata. Yo escribo que bastaron solo unos cuantos discursos para ponerla en evidencia y para configurar el esperpento. De eso hablo. Gracias. Y ante esto digo que el incremento de la guerra sucia que se va a librar en los medios, en la red, desde el púlpito, en el terreno, incluso combinada con el crimen organizado, la extrema derecha. Bueno, eso lo sostengo. De eso hablo. De eso hablo. Y ahí sí tenemos documentos, pero decenas, cientos de documentos. De eso hablo. De eso hablo. Y el video que acaban de sacar ayer, yo digo, o sea... ¿Qué video? El del narco El del cártel del cártel del noreste, el que produjo usted. Desmintiendo, pero nada más hay que explicar. El cártel del noreste, en uno de los videos que suelen hacer, salen con armas en la noche, enmascarados, diciendo fundamentalmente, desmintiendo el trabajo del New York Times, y luego con una frase, dicen, como diría Donald Trump, esto es una fake news.
¿Y qué te lo Le achacaron? quedó bien, señor, la verdad es que le quedó bien. No, la verdad que hay que tener cuidado porque resulta que es una sátira. No es una No, ¿qué va a ser una claro que sátira? No, que es una sátira, el que me lo atribuyan a mí lo hacen satíricamente. Sí, no lo hacen satíricamente, lo hacen con una carga. Dicen Y con que tú fuiste el Dice productor. Loret, Pues para dice afectar a Loret usted, que pues. yo lo produje. Hay mucha gente que se lo cree y mi red está saturada desde anoche de insultos y de amenazas porque, según ellos, yo produje este video. No. El ejercicio periodístico en estos temas debe ser extraordinariamente riguroso. Y esto, lo único que muestra es que esos señores periodismo no hacen. Esta es parte de la campaña de calumnias. Y la campaña de calumnias es parte de la estrategia de guerra sucia, que no es contra un candidato o contra el presidente, es una campaña de guerra sucia contra la democracia. Eso sostengo. Eso Del sostengo. otro lado. El famoso go negative. El famoso De go Jorge negative. Castañeda. No hay una De sola Jorge- palabra. Jorge Castañeda. Analiza los discursos de Claudia Sheinbaum. Propuestas. De Xóchitl Gálvez no También habla. propuestas, Analiza, hizo una analiza propuesta. los discursos de El Xóchitl Gálvez lunes y hizo una quítale propuesta. a Xóchitl Gálvez en sus discursos a Claudia y a López Obrador. ¿Qué te queda? No, el de las El 15 propuestas discurso de es las bien 15 amplio, propuestas es bien es ambicioso amplio, de las bien 15 elaborado. El No sé si discurso, lo leíste. el discurso de Es sus bien 15 lunes, propuestas el es lunes. absolutamente inconsistente. Bueno. Y dice, entre otras cosas, una salvajada. Vamos a volver al ejército que haga lo que tiene que hacer. La cuarta misión del ejército. A la Secretaría Civil les dijo. Sí, la cuarta misión del ejército, establecida en la Constitución, dice que ha de contribuir con la construcción de obras para el desarrollo de la nación. Fíjate lo que dice. Y fíjate lo que ella dice. Lo vamos a Oiga, quitar de y eso. nada más pues dice, a más valer, dice, se va a poner fin a brazos a los delincuentes. Nunca dice a los Nunca dice narcotraficantes, nada. a los delincuentes. Pero antes dijo, se acabó la cortesía. O sea, A los delincuentes. Se acabó la pero oye, no cortesía. usa la palabra Sí, narcotraficante. bueno, sí. pero está hablando en el contexto del narco. Bueno, en fin. ¿Algo más? Nada más. Algo. Nada más. Bueno, Nada gracias. más. Entonces, simplemente señalar esta cosa, de que no es un chistecito atribuir un video del narco a una persona. Tampoco es un chistecito mentir sistemáticamente en Palacio Nacional que yo desayunaba No, con García no Luna. volvamos, Y ese no no, sí volvamos volvamos. a- ¿Cómo no vamos no a volver a volvamos eso? a eso. No es un chistecito. Y también, cada vez que ese señor presidente desde la presidencia lo dice, mi teléfono se llena de insultos. Eso tampoco es un chistecito, pero eso sí, se las pasan. Bueno, Chiste, se nos no, acabó no, el no, no tiempo. estamos